Le tengo varias preguntas. Nosotros que vivimos en un estrés impresionante, pues yo creo que usted también, ¿verdad? Claro. Todos. ¿Qué profesión no tiene estrés, verdad? Pero este podría ser un factor determinante para que te dé un aneurisma, y quiero que me diga la diferencia de aneurisma, embolia, derrame cerebral o infarto cerebral. Claro. Lo escuchamos. Adelante, doctor. Claro que sí, sin duda alguna, para todas las enfermedades en general vasculares, cardiovasculares o cerebrovasculares, el estrés y otros factores de riesgo nos conllevan a estas enfermedades. Para mí este tema del infarto cerebral, o el EBC, como es mejor conocido en México, es un tanto fuerte y delicado porque nos ha afectado a mí y a mi familia desde hace un tiempo. Hace unos 20 años yo iba terminando la carrera de medicina y me hablaron una mañana de mi hermana, 24 años. ¡Ah, caray! Me hablaron que no podía mover todo su lado derecho y no podía hablar. Estaba tirada en el piso y sus niños la encontraron. Y lo que hice en ese momento fue lo que cualquier persona, me paralicé. No sabía yo cómo actuar y afortunadamente, si usted es creyente, pues mi hermana vivía en una de las ciudades donde estaba el mejor hospital del mundo, en Estados Unidos. La llevaron, la atendieron, le encontraron un stroke, es decir, una arteria del cerebro se le tapó. Y afortunadamente lo detectaron muy a tiempo, entraron, le destaparon la arteria y mi hermana está completamente normal en este momento. ¿Qué edad tenía? 24 cuando le dio. 24 años. ¿Y hoy en día? Ahorita es 46 años, mi hermana. Y ningún problema, ningún nada. síntoma. Porque fue rápidamente atendido. Es correcto. Ok, ¿y el ictus para ustedes, médicamente ese término clínico, es el derrame cerebral? Sí, el ictus se puede dividir en dos. Sí. Uno es cuando se te tapa una arteria, ¿no? Y esto te provoca un infarto cerebral o embolia cerebral. Y la otra es cuando alguna arteria se te rompe, que puede ser por algún aneurisma cerebral, malformación arteriovenosa, y esto producir un derrame. Pero el más común y el que afecta más a nuestra población son los infartos cerebrales o la embolia. Ahora, esos no todos son operables. Yo recuerdo a un compañero, Enrique Salinas Rangel, hace muchos años, le dio aquí, en esta parte, en el tallo cerebral, ahí estaba el derrame cerebral y no fue operado, no se le podía operar. Y así duró, ¿verdad?, en estado vegetativo hasta que murió. Esto hoy en día, ¿cómo es? El problema principal, la gran mayoría de los infartos puede llegarse a tratar, o los derrames cerebrales pueden llegarse a tratar si se detectan a tiempo. Esta es la clave de la atención de los infartos cerebrales. ¿Cuánto tiempo tenemos después del establecimiento de un infarto cerebral? Son aproximadamente 3 horas desde que se establecen los síntomas para nosotros poder administrar un medicamento en la vena que puede deshacer los coágulos. Y tenemos una ventana un poquito más grande de 8 o hasta 10 horas para nosotros entrar con unos pequeños tubos, unos catéteres, a través de las arterias del cuerpo para llegar al cerebro y traernos o aspirar los coágulos y restablecer el flujo cerebral. Doctor Figueroa Sánchez, ¿y cuáles son los síntomas más comunes de que alguien esté presentando el derrame? El derrame o el infarto. Básicamente son los mismos. Uno es, dependiendo del área que afecte el infarto, los que más nos damos cuenta es cuando se paraliza la mano, la pierna o la cara. Notamos, se le enchuecó la cara, dicen las personas. Bueno, o dejó de hablar o empieza a decir incoherencias. Al menor síntomas de esto, tenemos que inmediatamente establecer previamente un plan para saber a dónde ir. Lamentablemente en México hay pocos centros que realmente tienen toda la estructura para un tratamiento adecuado del stroke. Justamente en nuestro hospital, desde el 2017, establecimos un centro de stroke para atención oportuna. Pero aquí lo más importante es que el paciente o la familia sepa detectar esos síntomas, porque muchas veces pasa
que el paciente empieza con estos síntomas o empieza con dolor de cabeza o empieza a hablar anormal y dice, ¿sabes qué? Así como barrido, que no se le entiende, como que está así como drogado, vamos a decir. Es correcto. ¿Y qué hacen? Van a acostarse para ver si se les pasa. Es el peor error. Es rápido, levántate. Hay que actuar, acudir al hospital, al de mayor confianza, en donde puedan establecer un diagnóstico oportuno, expedito, rápido, adecuado y donde se pueda ofrecer la mejor estrategia. La gran mayoría de los infartos o de los derrames pueden tratarse de forma oportuna y de forma adecuada. ¿Y por qué lado te da más? Porque si te da por el lado izquierdo, piensas que es un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Es por el lado derecho o por dónde? Sí, aquí en el cerebro es la única parte que es un poco peculiar porque el cerebro del lado izquierdo controla todo el lado derecho. Órale. Y al revés, el cerebro del lado derecho controla el lado izquierdo. Pero para fines prácticos conocemos como que el cerebro más importante es el del lado izquierdo porque es el que hace que uno hable, es el que hace que uno entienda. Entonces es muy común que se pueda afectar el lado izquierdo del cerebro. Y el paciente presenta algo que conocemos como afasia, que no puede hablar o no puede entender. Ok. Oye, doctor, usted ya nos dice lo que se debe de hacer ante la sospecha. Inmediatamente, nada de que me voy a recostar, deja que se me pase, porque el tiempo es oro, ¿verdad? Es correcto. Hay que ir inmediatamente al hospital. Ahora, los tipos de tratamientos que hay. Ok. Lo mejor siempre en infarto cerebral es la prevención. Por eso es muy importante el awareness que conocemos, que hacer entender a la población que esto existe y que pues está matando a nuestra población, licenciada. ¿Qué podemos hacer? Hay factores de riesgo que podemos quitar, que se llaman evitables o modificables, y algunos que no podemos modificar. ¿Cuáles son los que no podemos modificar? Pues la edad de las personas y factores genéticos. Pero hay factores que sí podemos evitar. ¿Como cuál? Como el tabaquismo, como el sedentarismo, una alimentación inapropiada y el poco control de enfermedades como la presión arterial y la diabetes mellitus. Esos son factores que sí podemos controlar. Un factor súper importante que pareciera fácil de controlar es el estrés, pero como bien lo dice, a veces es difícil. Pues ¿qué profesión no tiene estrés? Y vivimos en una ciudad bastante estresante. Complicada, ¿verdad? Simplemente con la vialidad, doctor. Así es. Te alteras porque haces una hora de camino para llegar a casa. Es correcto, el estrés está al día a día aquí en nuestra ciudad, entonces, pero buscar las estrategias de controlar el estrés también nos ayuda bastante. El yoga, el ejercicio, la natación. Lamentablemente hay factores que se pueden considerar evitables, pero la verdad es que es difícil. Por ejemplo, la contaminación es un factor que también promueve los infartos cerebrales. Andamos bien mal en Pero eso. bueno, ese es un más mensaje a nuestras autoridades para que nos apoyen a controlar ese tipo de Oiga, factores. doctor, ¿verdad? usted hablaba de su hermanita, que hoy tiene 40 y tantos, pero que le dio este asunto cuando tenía 24. Yo le pregunto, ¿a qué personas les podría dar principalmente? Y los factores de riesgo, pues que ya nos dijo usted, ¿verdad? Que es la diabetes, la alta presión, etcétera. Sí, realmente esta enfermedad no respeta edades, no respeta géneros. Acabamos de atender a niños de 6, 7 años, mi hermana, 20 y tantos años, pero el grueso de la población, el más importante, es arriba de los 50 años, sobre todo entre los 60 y los 75 años. Es donde el 70% de los infartos cerebrales afectan. Y hay muchos, licenciada. Solamente en el 2023, en Nuevo León, 1,000 personas fallecieron de infartos cerebrales. ¿Hombres o mujeres? Predominantemente hombres, 60% son hombres, pero también afecta a las mujeres. Se cree que más o menos 8,000 a 9,000 personas en Nuevo León solamente tuvieron una enfermedad vascular cerebral, de los cuales un porcentaje mínimo tuvo un tratamiento adecuado, lamentablemente. A nivel mundial, 15 millones por año se afectan de enfermedad vascular cerebral y es la causa número 1 de discapacidad en el mundo y sobre todo pues en México